Marco apoyó la cabeza en sus manos y dejó escapar un suspiro cargado de frustración. No era la peste antonina que devastaba las calles de Roma, ni la constante amenaza de invasión bárbara lo que lo abrumaba. Lo que realmente le pesaba era una fiesta, una de las muchas extravagancias de su hermano Lucio Vero. A pesar de gobernar juntos, los hermanos eran polos opuestos. Marco, guiado por la filosofía y el deber, se preocupaba profundamente por el destino de Roma. Lucio, en cambio, parecía más interesado en fiestas opulentas y en rodearse de aduladores. La relación entre ambos era compleja. Aunque Lucio era su hermano adoptivo, también era su yerno tras casarse con su hija, Lucila. Marco, más un mentor que un igual, lo nombró coemperador al inicio de su reinado, un arreglo sin precedentes en la historia romana. Sin embargo, aunque compartían el título, Lucio estaba claramente subordinado a Marco, más parecido a un gobernador provincial que a un igual en el poder. Lucio, con su porte carismático, cabello dorado y barba larga, parecía encarnar la imagen de un emperador en cada detalle, salvo en el carácter. Era conocido por su vanidad. Se decía que esparcía polvo de oro sobre su cabello para que brillara más. Pero detrás de su fachada majestuosa, carecía del temple y la disciplina que definían a Marco. Marco, siempre pragmático, entendía que compartir el poder con Lucio era estratégico. Así evitaba divisiones en el Senado y garantizaba estabilidad política, reduciendo el riesgo de una guerra civil. Sin embargo, esta asociación tenía su precio. Marco confiaba en que Lucio pudiera asumir el liderazgo militar si su propia salud, ya frágil, le fallaba. Desde el inicio, Lucio fue enviado a representar a Roma ante las legiones, un intento por consolidar su posición como general. Pero en lugar de disciplina y valentía, lo que Lucio llevó al ejército fue su amor por las fiestas y los excesos. Sus campañas eran más bien orgías interminables de lujo y despilfarro. La última fiesta, la que colmó la paciencia de Marco, había costado el equivalente al salario anual de toda una legión. La extravagancia era inigualable. Los invitados recibieron cuchillos y platos finísimos, además de animales vivos similares a los que estaban degustando en sus platos. Luego, cálices de cristal alejandrino, guirnaldas con listones de oro y flores exóticas fuera de temporada adornaban la velada. No faltaron las luchas privadas de gladiadores, los juegos de dados hasta el amanecer y regalos aún más impresionantes. Vasijas doradas con bálsamos raros, carruajes adornados con plata y esclavos jóvenes, todos obsequiados al término de la fiesta. Pero lo que Lucio ganó con su extravagancia no fueron aliados, sino un séquito de aduladores que explotaban sus debilidades. Mientras Marco cultivaba el deber y la virtud, Lucio parecía un bufón consumido por el placer y la superficialidad. La historia augusta lo retrata como un hombre autocomplaciente y vacío, una caricatura del liderazgo romano, en marcado contraste con la estoica gravedad de Marco. Aunque las historias puedan exagerar los vicios de Lucio, resulta difícil ignorar que algo de verdad hay en ellas. Un detalle significativo es que, a pesar de haber sido coemperador por casi una década, en las meditaciones de Marco, su hermano apenas aparece, relegado a una mención discreta. Marco lo describe como alguien que, por su carácter, lo estimuló a cultivar su propia naturaleza, al tiempo que lo reconfortó con su respeto y afecto. Una declaración que, más que un elogio sincero, parece un juicio medido, cargado de ambigüedad. Es posible que al observar los excesos de Lucio, Marco encontrara la inspiración para reforzar sus propios valores y carácter. Sin embargo, Marco también debía sentirse aliviado por la lealtad de su hermano. Lucio no apoyó a ninguna facción opuesta al reinado, algo crucial en un contexto político tan frágil como el del Imperio Romano. La amenaza de rebelión no era un peligro abstracto. Solo 6 años después de la muerte de Lucio, Avidio Casio, uno de los generales más renombrados de Marco, encabezó una guerra civil que sacudió los cimientos del poder. En su juventud, ambos hermanos compartían intereses como la cacería y la lucha, e incluso estudiaron filosofía estoica juntos, pero pronto sus caminos se separaron. Marco se entregó al estudio profundo de la retórica, la filosofía y los deberes gubernamentales, mientras Lucio prefirió sumergirse en una vida de placeres. Mientras Marco devoraba libros, estudiaba leyes y aprendía los entresijos de la burocracia romana, Lucio se deleitaba en las carreras de cuadrigas, los juegos de gladiadores y banquetes interminables. En pocas palabras, Marco eligió el trabajo antes que el placer, y Lucio hizo exactamente lo contrario.
Es evidente que Lucio organizó su vida en torno a la búsqueda de placeres fugaces, tal vez como una forma de evadir sus responsabilidades. Hoy en día, los psicólogos entienden que muchas personas recurren a placeres superficiales, desde las redes sociales hasta el consumo de sustancias, para escapar de emociones desagradables. En el caso de Lucio, el alcohol y las distracciones excesivas probablemente le ofrecían una vía de escape ante la enorme carga de ser emperador. Por supuesto, no hay nada intrínsecamente malo en disfrutar el placer, pero el problema comienza cuando éste se convierte en una obsesión que nos distrae de nuestras responsabilidades o sustituye actividades significativas por satisfacciones vacías. Los estoicos enseñaron que perseguir placeres efímeros nunca conduce a una felicidad verdadera y duradera. El placer puede ser engañoso, un espejismo que promete satisfacción, pero nos deja con las manos vacías. El concepto estoico de eudaimonia, una felicidad auténtica y profunda, no se encuentra en los excesos de la arena o en los banquetes extravagantes, sino en vivir en consonancia con nuestros valores más elevados. Marco entendió esta lección y la aplicó en su vida. Lucio, por el contrario, buscó la plenitud en lugares equivocados, celebrando la violencia de los gladiadores, rodeándose de aduladores y perdiéndose en los excesos. Aunque las extravagancias de Lucio puedan parecer un ejemplo extremo, la psicología básica del deseo no ha cambiado mucho. Hoy, como entonces, muchas personas confunden el placer con la felicidad y les resulta difícil imaginar una forma de vida diferente. Marco, guiado por los estoicos, descubrió que la verdadera satisfacción proviene de cumplir nuestro potencial y vivir de acuerdo con valores fundamentales, evitando dejarnos arrastrar por emociones y deseos superficiales. Las trayectorias de vida de estos dos hermanos terminaron siendo opuestas, como si fueran los protagonistas de una fábula moral. Este contraste debió resonar con fuerza en Marco mientras escuchaba las lecciones de Apolonio y otros filósofos estoicos. Uno de los relatos más emblemáticos que seguramente llegó a sus oídos fue la elección de Hércules, una alegoría que captura la esencia del estoicismo. Cuenta la historia que, tras sobrevivir a un naufragio, Zenón se encontró por casualidad con el segundo libro de Memorables de Jenofonte. En sus páginas, Sócrates defendía que la virtud del autocontrol es lo que realmente ennoblece a los hombres, a diferencia de la búsqueda insaciable del placer. Sócrates inicia citando a Hesíodo: «Es fácil tener perversidad en abundancia. Liso es el camino y ella yace muy cerca. Pero frente a la virtud, sudor han puesto los dioses inmortales. Larga y escarpada es la ruta hacia ella, y es difícil en principio, pero cuando se alcanza la cima, entonces la distancia se vuelve fácil luego de haber sido duro el camino». Inspirado por estos versos, Sócrates relata una antigua alegoría que aprendió de Pródico de Ceos, un sofista muy respetado en su tiempo: la elección de Hércules. Según el relato, en su juventud, Hércules se encontraba caminando por un sendero desconocido cuando se detuvo en una bifurcación para reflexionar sobre su futuro. Allí, dos figuras femeninas misteriosas se le aparecieron. La primera, Caquia, era una mujer de apariencia seductora, con ropas exquisitas y un aire tentador. Aunque su verdadero nombre era Vicio, aseguró que sus amigos la llamaban Eudaimonia, fingiendo representar la verdadera felicidad. Insistió en que Hércules tomara su camino, prometiéndole una vida fácil y placentera, llena de lujos y comodidades sin esfuerzo alguno. Según Caquia, podría reinar sin preocupaciones, disfrutando de los frutos del trabajo ajeno y evitando cualquier dificultad. La segunda figura, Arete, representaba la virtud. Aunque su presencia era menos ostentosa, emanaba una belleza natural y una dignidad imponente. Su rostro reflejaba seriedad y sus palabras fueron claras. El camino que ofrecía sería arduo, lleno de obstáculos y sacrificios. Le advirtió que enfrentaría privaciones, injusticias y persecuciones. Sin embargo, este sendero difícil era el único que conduciría a la verdadera satisfacción. Nada realmente bueno y admirable, afirmó Arete, es otorgado por los dioses sin esfuerzo y dedicación. Le aseguró que solo al superar grandes desafíos con valor, justicia y disciplina podría alcanzar la plenitud. Hércules, con una determinación que marcaría su destino, eligió el camino de Arete. Rechazó las tentaciones de Caquia, sabiendo que el placer fácil no ofrecía nada duradero. Armado con un simple garrote de madera y vestido con la piel del león de Nemea, símbolo de una vida auténtica y natural, vagó por el mundo como un héroe errante.
Los dioses lo sometieron a las legendarias 12 labores, que incluyeron enfrentarse a la Hidra, domar al Cancerbero y viajar al Hades. Finalmente, murió traicionado por su esposa, víctima de una manta impregnada con el veneno de la Hidra. A pesar de su trágico final, su padre, Zeus, impresionado por su grandeza de espíritu, lo elevó al Olimpo, otorgándole la inmortalidad como dios. No es de extrañar que Hércules se convirtiera en un modelo para los filósofos cínicos y estoicos. Sus hazañas simbolizaban la idea de que enfrentar voluntariamente las dificultades y cultivar la fuerza de carácter es mucho más valioso que rendirse a una vida de placeres y comodidades. El filósofo satírico Luciano, contemporáneo de Marco Aurelio, capturó este ideal en una escena ficticia sobre Diógenes el Cínico en una subasta de esclavos. ¿Hay alguien a quien aspiras a emular? Sí, a Hércules. Entonces, ¿por qué no vistes una piel de león? Aunque debo admitir que tu garrote se parece al suyo. Pues este viejo manto es mi piel de león, y como él lucho contra el placer, no por orden de nadie, sino por mi propia voluntad, ya que he hecho de la limpieza de la vida humana mi propósito. Esta historia no solo es un homenaje a la lucha por la virtud, sino un recordatorio de que los caminos más difíciles son al final los que realmente nos transforman. Los estoicos, al igual que los cínicos que los precedieron, vieron en el mito de Hércules una poderosa alegoría sobre las virtudes de la valentía y la disciplina. Epicteto, siempre directo, planteaba a sus estudiantes: ¿qué habría sido de Hércules si no hubiera enfrentado monstruos como el león de Nemea, la hidra, la cierva de Afrodita, el jabalí de Erimanto y todos los hombres injustos y bestiales que desafió? Si hubiera pasado su vida en casa, envuelto en mantas, disfrutando del lujo y la comodidad, no habría habido Hércules. Con esta contundencia, Epicteto los instaba a mirar dentro de sí mismos. Al igual que Hércules había limpiado la tierra de monstruos sin quejarse, ellos debían emprender la lucha más desafiante de todas: conquistarse a sí mismos, eliminando de sus corazones los deseos y emociones más básicos. Para los estoicos, Hércules simbolizaba ese reto épico de decidir quién queremos ser, enfrentando las tentaciones del placer y el vicio con determinación. La lección era clara: mantenerse en el camino correcto requiere, en muchas ocasiones, un esfuerzo hercúleo. Ahora bien, ¿acaso la vida de Hércules no fue un calvario? Desde la perspectiva estoica, no lo fue. A pesar de las terribles adversidades que enfrentó, Hércules permaneció animado porque sabía que estaba cumpliendo su destino y expresando su verdadera esencia. Su vida no giraba en torno al placer, sino en torno al propósito, algo infinitamente más satisfactorio. Marco y Lucio seguramente conocían bien este relato, parte de su formación en estoicismo. Sin embargo, mientras Marco lo incorporó en su vida y carácter, Lucio se apartó gradualmente de la filosofía. Mientras Marco dedicaba su tiempo al estudio y al servicio público, Lucio ganaba fama por su vida de excesos y su entusiasmo por los populares espectáculos romanos. Su afición a las carreras de cuadrigas lo llevó incluso a problemas. Apoyaba a los verdes, una facción que rivalizaba ferozmente con los azules. Era tal su pasión que llevaba consigo una estatua dorada de Volucer, el caballo estrella de los verdes, y mandó fabricar un gigantesco cáliz de cristal para vino que bautizó en su honor. Este cáliz, dicho sea de paso, superaba la capacidad de cualquier barrica humana. Un claro reflejo de su fama por el consumo desmedido de alcohol. Marco, en contraste, eligió alejarse de estas distracciones, o al menos minimizarlas. Desde niño, recibió un consejo invaluable de un esclavo anónimo: no tomar partido en las carreras de cuadrigas ni en las disputas entre gladiadores. Estas eran las formas más populares de entretenimiento en la Roma imperial, pero Marco las veía como una pérdida de tiempo y energía, comparables, quizás, a nuestra obsesión moderna con los deportes y los programas de telerrealidad. Aunque aborrecía los eventos públicos, las responsabilidades como emperador lo obligaban a asistir. Para Marco, el derramamiento de sangre innecesario era un espectáculo bárbaro. En consecuencia, impuso restricciones a la crueldad de los juegos. Por ejemplo, insistió en que los gladiadores que combatían en su presencia usaran armas sin filo, transformando las luchas en competencias atléticas más que en carnicerías. Incluso las emocionantes carreras de cuadrigas no escapaban a su mirada crítica. Aunque cautivaban al público, su violencia era brutal. Caballos y conductores solían salir mutilados o muertos.
Marco, filosófico por naturaleza, miraba más allá de los vítores de la multitud y se preguntaba, ¿esto es realmente lo que la gente considera diversión? Para los estoicos, el placer no era intrínsecamente bueno ni malo. Su valor dependía de cómo afectara nuestro estado mental. Marco veía la sociedad romana como una gran procesión ociosa, llena de distracciones superficiales. A pesar de ello, se recordaba a sí mismo que debía asumir su lugar con gracia, pero nunca perder de vista lo que realmente importaba, los valores y principios que definían quién era. Porque al final, como dirían los estoicos, el verdadero carácter de un hombre se mide por aquello en lo que pone su corazón. Disfrutar del sufrimiento ajeno es, para los estoicos, un vicio. Sentir placer al ver a alguien arriesgando su vida o enfrentando graves heridas sería una manifestación de esta debilidad. En cambio, disfrutar viendo a los demás florecer es un bien. Aunque esto parezca una obviedad, el placer puede cegarnos a sus consecuencias, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Los tutores estoicos de Marco le enseñaron a observar con atención el origen y las consecuencias del placer, lo que le permitió, en gran medida, ver más allá de los prejuicios de su propia cultura. Del mismo modo, nosotros también debemos aprender a disfrutar de aquello que realmente es bueno para nosotros y para los demás, y a evitar lo que es dañino. Hay una gratificación interna que proviene de vivir en armonía con nuestros valores más profundos de manera constante. Una satisfacción tan grande que puede hacer que los placeres más superficiales parezcan triviales en comparación. Marco tenía esto en mente cuando se repetía a sí mismo que la meta de su vida no era el placer, sino la acción. Al principio, la gente lo ridiculizaba, considerándolo un snob o aburrido, ya que se le veía en los juegos leyendo documentos legales y discutiéndolos con sus consejeros. Le decían que debía estar presente en estos eventos para mantener contentas a las multitudes, pero él prefería aprovechar ese tiempo para abordar los asuntos serios del gobierno. Incluso su tutor y amigo Frontón se quejaba de su seriedad excesiva. En un momento le confesó: en ocasiones, en tu ausencia, te he criticado fuertemente frente a un pequeño círculo de amigos cercanos. Hubo un tiempo en que te reprochaba, por ejemplo, cuando entrabas a reuniones públicas con una expresión demasiado seria, o cuando leías un libro en el teatro o durante un banquete. Frontón consideraba que Marco fallaba al no actuar como las circunstancias lo requerían, llegando incluso a llamarlo antipático en un impulso de ira. Sin embargo, con el tiempo, Frontón comprendió que había más en la vida que las fiestas y las conversaciones vacías de la clase patricia de Roma, a la que ambos llegaron a ver como carente de calidez y verdadera amistad. Marco también fue criticado por la vieja guardia por promover a ciertos hombres, como su futuro yerno, Pompeyano, basándose en méritos y no en la nobleza de su linaje. Eligió a sus amigos con mucho cuidado, no por su posición social, sino por las cualidades de carácter que más admiraba en ellos. Aunque la compañía de sus amigos no siempre era divertida, y a veces incluso lo criticaban abiertamente, Marco los acogía porque compartían sus valores y le ayudaban a mejorar como persona. Claramente prefería la compañía de su familia y amigos de confianza a la superficialidad de la élite romana. En sus meditaciones, Marco admite que anhelaba una vida familiar más simple, lejos del bullicio de la ciudad, en sus pacíficas villas de la campiña italiana. Aunque sin duda, esa forma de vida era mucho más sana y modesta que los desenfrenados banquetes de Lucio, pronto se dio cuenta de que ese anhelo tendría que ser abandonado cuando las guerras marcomanas lo obligaron a salir de Roma para dirigirse a la frontera norte. A pesar de todo, Marco encontró maneras de seguir trabajando incluso cuando se encontraba en el anfiteatro. Mientras discutía decisiones políticas con sus consejeros, los espectadores suponían que estaba comentando sobre los juegos como cualquier otro. Sin embargo, él encontraba lecciones de vida incluso en estos eventos. Durante las luchas con bestias salvajes, observó que los gladiadores, gravemente heridos, suplicaban ser curados para volver a lanzarse al combate. Este espectáculo le recordó cómo, a menudo, cedemos a deseos destructivos a pesar de conocer el daño que nos causan. Quizá también le evocaba a su hermano, Lucio, quien había abandonado la filosofía y se había entregado a un estilo de vida de excesos que claramente lo estaba destruyendo. Mientras estuvieron juntos, Marco pudo mantener a Lucio a raya, pero después de que ambos fueran proclamados emperadores, las circunstancias cambiaron. Pronto,
El rey de Partia, Vologases IV, invadió el estado satélite romano de Armenia. El gobernador de la cercana Capadocia se apresuró a enfrentar al enemigo, pero su legión fue rodeada y destruida, obligándolo a suicidarse. La derrota fue humillante para Roma, y el conflicto se convirtió rápidamente en una grave crisis militar. Como su presencia seguía siendo necesaria en Roma, Marco decidió enviar a Lucio a Siria para comandar las tropas en el este. Sin embargo, lo que debía haber sido un viaje corto de unas pocas semanas se extendió por nada menos que 9 meses. Los relatos cuentan que Lucio desperdició ese tiempo cazando y organizando fiestas a lo largo del camino. Marco lo acompañó hasta Capua, en el sur de Italia, pero tuvo que regresar a Roma, dejando a su hermano mayor continuar solo. Tan pronto como Marco se fue, Lucio se entregó al desenfreno, comiendo en exceso en casa de todos, hasta que enfermó gravemente, lo que obligó a Marco a apresurarse para atenderlo cerca de Canosa. Como hemos visto, los placeres pueden cegarnos a sus consecuencias si no somos cautelosos. Los excesos de Lucio lo llevaron a descuidar no solo su bienestar, sino también el de todo el imperio. La historia augusta se refiere a él de manera dura, criticando que, cuando finalmente llegó a Siria, lejos de la supervisión de su hermano, las peores características de su carácter prevalecieron. Mientras un legado romano era asesinado, legiones completas eran masacradas y Siria se veía al borde de una revuelta. Lucio Vero prefería cazar en Apulia, pasear entre Atenas y Corinto acompañado por orquestas y cantantes, y perder el tiempo recorriendo las ciudades de Asia, especialmente aquellas en Panfilia y Cilicia, conocidas por su desenfreno y sus placeres. Cuando por fin llegó a Antioquía, la capital de Siria, Lucio se entregó por completo a una vida de excesos, lejos de la mirada vigilante de Marco. Incluso se afeitó la barba para complacer a su amante Pantea, un acto que simbolizaba su rechazo definitivo a la filosofía en favor de una vida de autocomplacencia. En ese tiempo, la barba de un filósofo se había convertido en un símbolo de resistencia y de valores elevados. Rasurarse significaba para algunos renunciar a esos principios. En el pasado, Epicteto, desafiando las autoridades del emperador Domiciano, había dicho que, si querían cortarle la barba, primero deberían cortarle la cabeza. Marco había enviado al general Avidio Casio, famoso por su disciplina rigurosa, para comandar las tropas en Siria, con la misión de sacar a los legionarios de los burdeles y tabernas y poner fin a los vicios que dominaban el este. Pero tan pronto como Lucio llegó para asumir el mando, su séquito personal reemplazó a los soldados en esos mismos lugares de ocio. Se rumoraba que Lucio tenía numerosos amoríos, tanto con mujeres como con hombres jóvenes en Siria, a pesar de estar casado con la hija de Marco, Lucila. Fue allí donde adoptó el hábito de jugar a los dados hasta el amanecer. Se cuenta que, disfrazado de hombre común, vagaba por tabernas y burdeles, emborrachándose, involucrándose en peleas y regresando a su casa golpeado y amoratado. Durante sus noches de borrachera, destrozaba copas arrojando monedas contra ellas, lo que casi siempre provocaba peleas. Era común verlo caer rendido en la mesa después de un festín, para ser arrastrado por los sirvientes hasta su dormitorio. Lucio se ganó la fama de ser un bebedor empedernido, y algunos historiadores sugieren que sufría de alcoholismo, acompañado de ansiedad y depresión. Durante la guerra parta, escribió a su amigo Frontón, quejándose de sus ansiedades que lo habían vuelto muy miserable noche y día, y que casi lo habían llevado a pensar que todo estaba perdido. Si bien probablemente se refería a las dificultades de negociar con los partos, es evidente que su sufrimiento emocional lo estaba abrumando. En lugar de enfrentarlo de manera saludable, Lucio recurría a la bebida, el sexo casual, el juego y las fiestas como una forma equivocada de lidiar con las presiones de su posición. Los estoicos creían que el entretenimiento, el sexo, la comida y hasta el alcohol tienen un lugar en la vida. Por sí mismos no son ni buenos ni malos. El problema surge cuando se buscan con exceso, convirtiéndose en algo potencialmente dañino. Por eso, el hombre sabio establece límites razonables a sus deseos y practica la virtud de la moderación, nada en exceso. Cuando lo que nos produce placer se convierte en más importante que lo que realmente es bueno para nosotros y nuestros seres queridos, estamos caminando hacia el desastre. Hay una gran diferencia entre los placeres saludables y los que nos destruyen. Lucio había cruzado esa línea de manera irremediable.
Después de que Roma asegurara la victoria sobre Partia tras 6 años de guerra, Lucio regresó de Siria para celebrar el triunfo con Marco. Sin embargo, al volver a Roma, su comportamiento no solo no mejoró, sino que se volvió aún más errático. La gente bromeaba diciendo que Lucio había capturado actores en lugar de soldados partos, porque regresó acompañado de un montón de ellos provenientes del este. Además, tuvo la audacia de invitar a Frontón, un gran retórico, para escribir una historia de la guerra en la que se atribuyera todos los méritos de la victoria para él. En realidad, Lucio había entregado el mando a Avidio Casio y a otros generales, manteniéndose lo más alejado posible de la acción, limitándose a aparecer en la región como una celebridad rodeado de aduladores. Como veremos, esta negligencia tuvo consecuencias importantes. Avidio Casio aprovechó la oportunidad y, con el tiempo, se hizo casi tan poderoso como un emperador en las provincias orientales. Pero no pasó mucho tiempo desde el regreso de Lucio cuando estalló la primera guerra marcomana en la frontera norte. En ese momento, los dos emperadores cabalgaron juntos desde Roma, vistiendo atuendos militares. Claramente, Marco no quería dejar a su hermano solo y no se sentía cómodo dejándolo en Roma sin supervisión. Lucio prefería quedarse en Aquilea, al norte de Italia, donde podía cazar y disfrutar de festines. Pero Marco insistió en que debían cruzar los Alpes hacia Panonia, que había sido invadida por los marcomanos y sus aliados. Después de que los romanos repelieron la incursión inicial, los emperadores regresaron a Aquilea a instancias de Lucio, que deseaba estar cerca de Roma. Sin embargo, a principios del año 169 después de Cristo, Lucio sufrió un episodio de desmayos y murió 3 días después, tras varias sangrías realizadas por sus médicos. No se sabe con certeza qué lo mató. Algunos incluso rumoraron que Marco lo había envenenado. No obstante, la pérdida de conciencia, la incapacidad de hablar y la muerte repentina son síntomas comunes de la peste, que se había esparcido por las ciudades cercanas y los campamentos legionarios de la época. Irónicamente, a pesar de ser considerado el más joven y resistente de los dos emperadores, Lucio murió a los 39 años, mientras que Marco, a pesar de su conocida fragilidad, vivió casi hasta los 70. Es fácil suponer que Marco se sintió aliviado al liberarse de su hermano errático, pero es muy probable que en el fondo sufriera su pérdida. La muerte de Lucio llegó en un momento crítico, cuando la enfermedad se estaba propagando por todo el imperio, y Marco se vio forzado a abandonar Roma por primera vez para tomar el mando en la frontera norte. Probablemente se sintió más aislado que nunca, enfrentando un peligro constante y una enorme presión política. Sin embargo, como veremos, fue en este crisol de dificultades donde Meditaciones comenzó a formarse.